Soy el abogado Nelson Chino, a cargo del módulo Argumentación y Razonamiento Jurídico. En esta oportunidad trataremos el tema Principios y test de proporcionalidad, tema muy actual del constitucionalismo moderno que va a resaltar la relevancia, la importancia de los principios por sobre las reglas. Principios que ya no solo tendrán un contenido ideal o aspiracional, sino que se van a concretizar en su aplicación práctica a través del test de proporcionalidad que pasaremos a estudiar. Para poder entender los principios y el test de proporcionalidad desarrollado por el jurista Robert Alexy, tenemos que tener en cuenta tres tesis fundamentales de la teoría de los principios alexiana. La primera de ellas, la tesis de la optimización; la segunda, la ley de la colisión; y la tercera, y más importante aún, la ley de la ponderación. Actualmente, los principios han dejado de tener un rol secundario, subsidiario o supletorio en caso de deficiencia de la ley. Hoy tienen un rol más práctico, protagónico en la resolución de casos concretos. Desde nuestras aulas universitarias nos enseñaban que solamente funcionaban como una suerte de suplir normas, vacíos o defectos o deficiencias de la ley. Hoy ya se ha dejado de lado ese criterio y esta vez va a tener mayor preponderancia y se va a materializar, como bien dijimos, en estas tres leyes fundamentales. Pasemos a estudiar la primera de ellas. Tesis de la optimización. La tesis de la optimización nos señala que los principios son distintos a las reglas y superiores a las reglas. ¿Qué son los principios? Son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible. ¿Y qué son las reglas? Las reglas son normas que siempre pueden ser cumplidas o incumplidas. Se pueden aplicar todo o nada. Toda norma es una regla o es un principio. Una de las dos cosas. Esto es importante porque así los principios, al ser tan normas como las reglas, dejan de tener un rol subsidiario de las reglas como era antes. Robert Alexy nos dice que los principios son mandatos de optimización. En consecuencia, su cumplimiento se da de manera gradual. En cambio, las reglas son mandatos definitivos. Quiere decir que están realizadas, que están hechas para un cumplimiento en un sentido u otro. Es decir, las normas se aplican tal cual se establecen. En cambio, los principios, su aplicación es gradual, va a depender del grado de desarrollo en el caso en concreto. Segunda tesis, la ley de la colisión. Los conflictos se resuelven de distinta manera según se trate de conflictos entre principios o entre reglas. Un conflicto entre reglas puede ser solucionado si se introduce una cláusula de excepción a una de las dos reglas o si se declara la invalidez de una de ellas. Las colisiones entre principios, en cambio, se deben resolver de una forma totalmente diversa. No se admite la declaración de invalidez de uno de los principios en conflicto. Bajo determinadas condiciones, ciertos principios van a tener mayor peso que otros en una relación de conflicto. Esto es, entonces podemos hablar aquí de una relación de prelación condicionada que va a depender del caso en concreto. Es decir, cuando se aplique el test de proporcionalidad y la ponderación, no se va a establecer reglas cerradas, sino que se va a establecer la prelación de un principio sobre otro de acuerdo al caso en concreto de las características de los hechos concretos. La tercera y última tesis es la ley de la ponderación, de la teoría alexiana. ¿Qué nos dice la ley de la ponderación? Cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. La teoría de los principios implica el principio de proporcionalidad y este implica aquella. Esta implicancia significa que sus tres subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, son deducibles de ella en un sentido estricto.
Por lo tanto, asegura Alexis que quien objeta la teoría de los principios tiene también que objetar el principio de proporcionalidad. Seguidamente, analizaremos las pautas para aplicar el test de proporcionalidad. Aquí hay pasos a seguir, pautas que deben ser tomados en cuenta si se quiere aplicar correctamente un test de proporcionalidad o ponderación. Primero, deberemos establecer la existencia de conflicto de principios. Es decir, tenemos que estar frente a la existencia de un conflicto de principios, no de reglas, o no de una regla con un principio, porque claramente quien saldrá venciendo en este caso es el principio. Entonces, la existencia de conflicto de dos principios o más. Segundo, ¿cuáles son los principios en conflicto? Es decir, identificar los principios que se encuentran en conflicto en el caso en concreto. Tercero, si la relación de uno de los principios resulta legítima. Claro está que si la restricción fuese ilegítima, entonces no habría o no existiría un conflicto de principios. Simplemente prevalecería o no se tomaría en cuenta el conflicto o la restricción ilegítima de un principio. Cuarto, realizar el test de proporcionalidad en caso ser afirmativa la respuesta del paso anterior. Es decir, si la restricción resulta legítima, entonces lo que toca es realizar el test de proporcionalidad. Entonces, resumiendo, tenemos que identificar tres cosas: principios en conflicto, identificar la medida restrictiva de uno de los principios invocada, y tres, identificar la finalidad de restricción del principio. Lo que vimos anteriormente fueron algunas pautas o recomendaciones que se deben tener en cuenta para realizar correctamente un test de proporcionalidad o de ponderación. Seguidamente lo que haremos será estudiar el desarrollo en sí propiamente de un test de proporcionalidad, analizando primero sus tres subprincipios: idoneidad, necesidad y la ponderación o proporcionalidad propiamente dicha. Empecemos. Desarrollo del test de proporcionalidad. Implica el análisis de sus tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Idoneidad es la identificación de un fin de relevancia constitucional. Verificar si la medida es la adecuada para el logro de un fin de relevancia constitucional. Es decir, lo que aquí se analiza es la relación de medio a fin. Necesidad. Quiere decir que no debe existir ningún otro medio que revista, por lo menos, la misma aptitud para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho restringido. Es decir, no debe existir ningún otro herramienta o medio que sirva y que sea menos gravoso para el fin propuesto. Los subprincipios de idoneidad y de necesidad tienen que ver con la máxima realización de las posibilidades fácticas. Como ya vimos, idoneidad, relación de medio a fin. Necesidad, que no exista otro medio, por lo menos igual de satisfactorio y que restrinja menos el derecho o principio afectado. Entonces, vemos que aquí no hay, se analiza en el plano de lo fáctico. En cambio, el tercer subprincipio y el más importante, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, tiene que ver con la máxima realización de las posibilidades jurídicas. Es decir, aquí se va a inaplicar un principio en un caso en concreto. En esta lámina analizaremos estrictamente el tercer subprincipio, el principio de proporcionalidad en sentido estricto o la ley de ponderación. Cabe aclarar que el tema de la ley de la ponderación o el test de ponderación es un tema amplio que no abarcaría en esta clase.
Sin embargo, para fines pedagógicos y para lo que es materia del presente trabajo, lo hemos esquematizado de la siguiente manera para su mejor comprensión. Ley de ponderación. Aquí hay que trabajar lo referente a, primero, el grado de afectación o no satisfacción de un principio. Y dos, la importancia de la satisfacción del otro principio en conflicto. Luego de haber analizado estos dos elementos, tendremos que recurrir a la fórmula del peso. En la fórmula del peso tenemos que analizar dos supuestos o dos elementos. Primero, el grado de afectación de los principios en el caso en concreto y el peso abstracto de cada principio, la importancia en abstracto de cada uno de los principios. Estos presupuestos y estas fórmulas establecidas en el test de ponderación resulta a veces algo confuso, muy vago. Entonces aterricemos en un ejemplo, en una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 7-2006-PI para poder entender mejor estos conceptos. En esa resolución, el Tribunal Constitucional resolvió que la afectación al principio, en este caso restringido, era leve. Pues bien, vayamos al caso en concreto. ¿Qué pasó? La Municipalidad de Miraflores, mediante ordenanza municipal, resolvió que los locales de la calle de las pizzas, por eso se llama el caso de la calle de las pizzas, no deberían atender o ya no podían atender más allá de la 1 de la mañana en los días particulares y en los fines de semana más allá de las 2 de la mañana, argumentando legítimamente la salvaguarda del derecho a la tranquilidad y salud de sus vecinos. Sin embargo, por el otro lado, había también principios en conflicto. No solamente se trataba de meros bienes jurídicos, sino de principios. ¿Cuáles eran? Libertad de trabajo y libertad de autodeterminación de sus concurrentes, ¿no? De asistir libremente a estos lugares a las horas antes señaladas, porque claro, antes se iba más allá de la 1 o 2 de la mañana. Entonces, tenemos dos principios en conflicto o más. Por un lado, libertad de trabajo, autodeterminación de las personas, de los concurrentes a estos locales. Y por el otro lado, salud y tranquilidad de los vecinos del distrito de Miraflores. Entonces, como tenemos dos principios en conflicto, estos no se pueden resolver por los principios clásicos o por las reglas clásicas para las reglas. Esto es especialidad, cronología, norma posterior deroga a la anterior o ley especial deroga a la general. Entonces, como no se puede declarar la invalidez de un principio sobre otro, lo que se tiene que hacer es pesar, establecer unos pesos. Entonces, eso es lo que hace el test de ponderación, establecer unos pesos de acuerdo al caso en concreto. Ojo, de acuerdo al caso en concreto, porque esto no va a servir como regla, como patrón, como jurisprudencia para otros casos, para que otros casos similares se resuelvan de la misma manera, sino que van a necesitar un análisis pormenorizado de cada una de las características y particularidades del caso en concreto. Entonces, Robert Alexi establece una suerte de pesos para estos principios. Entonces, la restricción de un principio puede ser, en principio, leve, medio o moderado y grave. Y entonces se le va a establecer o se le va a asignar a cada uno de estos principios en conflictos con una fórmula que espero prontamente podamos resolver con una clase un poco más extensa. Se le va a establecer pesos a cada uno de esos principios en conflicto, si la afectación es leve, moderada y grave. Y luego de la fórmula lo que se va a obtener es si la afectación a ese principio es leve, moderado o grave. Si es leve, lógicamente pasa el test de la ponderación y por lo tanto la medida sería legítima. Si es moderada, va a depender del caso en concreto. Y si es grave, entonces la medida va a ser ilegítima. Entonces, esa norma va a tener que inaplicarse en el caso en concreto.
Eso es todo lo que hemos podido alcanzarles del test de la ponderación y de los principios y el test de la proporcionalidad del profesor Robert Alexi.